Hola, muy buenas. Mi nombre es Jorge y en este vídeo voy a resolver el 11º ejercicio de la autoevaluación que pido a mis alumnos de primer de bachillerato de geometría. En este caso, bueno, lo que tenemos es un triángulo, nos dan los vértices, aquí está escrito el ejercicio, que los tienen el punto A 2, 6, 7, 1 y menos 1 o menos 3 el ABC. Aquí tengo el triángulo dibujado, es una captura en este caso del GeoGebra, y aquí tengo los 3 puntos, como veis. Me piden 3 apartados. La ecuación general de la mediana que pasa por A, que en este caso la he llamado m sub A, como la tenéis aquí. Esta es la mediana que pasa por A. Luego me piden también la ecuación general de la mediatriz que pasa por la mediatriz BC en este caso. En este caso la mediatriz es esta de aquí, la he llamado T sub A. Y por último, la ecuación general de la altura que pasa por A, que es esta de aquí. Bueno, pues vamos a calcular las 3 rectas. Vamos a empezar por la primera. La primera recta es el apartado A y en este caso se me pide la ecuación general de la mediana que pasa por el punto A. El punto A es, como veis, está ahí arriba. La mediana que pasa por A la voy a llamar m sub A, y esta mediana pues va a pasar por el punto A y luego va a pasar por el punto D. Entonces, como va a pasar por el punto D, pues voy a tomar como vector director el vector AD. Bueno, en principio voy a tomar el AD. Si luego me hiciera falta, porque a veces cuando se coge, lo digo por una razón, porque a veces cuando cogemos un punto medio, porque la mediana pasa por el punto medio del lado opuesto, cuando voy a calcular el punto medio del lado opuesto, que es el punto D, lo que tengo que hacer es b más c partido de 2. Pero es que en algunos casos, al dividir entre 2, me aparecen fracciones. Y si aparecen fracciones en el punto D, es decir, si el punto D tiene sus coordenadas que son fracciones, el vector que pasa por A y D también va a tener fracciones. Así que para evitar esas complicaciones de las fracciones, multiplicaría el vector por 2 en este caso, y conseguiría que el vector director pues fuera un múltiplo, no tuviera fracciones, para que todo se haga ligeramente más fácil. Bueno, vamos a calcular entonces el punto D. El punto D se calcula pues sumando las coordenadas de C y de B y dividiendo entre 2. Bueno, pues el punto D tiene en este caso estas coordenadas. 7 menos 1 es 6, entre 2, 3, y 1 menos 3 es menos 2, entre 2, menos 1. Así que el punto D tiene estas coordenadas, 3 menos 1, y esto no genera ningún problema a la hora de calcular el vector AD. El vector AD entonces es de menos A, y esto me va a quedar 3 menos 2 es 1, y menos 1 menos 6 es menos 5. El vector AD me toma como menos 5. Bueno, el 1 menos 5. Por tanto, la recta m sub A ya puedo escribirla, la voy a poner solamente con la ecuación continua. Como no pone nada, pues puedo escribir cualquier ecuación. Pues como pasa por el punto A, va a ser x menos 2 partido de 1 igual a y menos 6 partido en este caso, de menos 5. Vale, bien. Pues ya tengo la recta de m sub A. El apartado A ya está hecho. Vamos al apartado B. El apartado B me pide la ecuación de la mediatriz que pasa por B y C. Vamos a calcular la mediatriz. Para calcular la mediatriz, lo voy a hacer aquí. Apartado B, vamos a calcular la mediatriz. La mediatriz es la recta que pasa por el punto medio de un segmento y es perpendicular al segmento. Así que en este caso, como es la mediatriz de BC, pues esa mediatriz va a ser, la he llamado aquí en este caso, la he llamado T sub A, y esta mediatriz va a pasar por el punto D y luego va a tener un vector que le voy a llamar, en este caso le voy a llamar U, y este vector U tiene que ser perpendicular al vector BC. Bueno, vamos a calcular el vector BC porque el vector U tiene que ser perpendicular. Calculamos BC y el vector BC pues es C menos B. Este vector
es menos 1, menos 7, que es menos 8, y menos 3 menos 1, que es menos 4. Este vector es el vector que va de B a C, y este vector tiene coordenadas menos 8, menos 4. Es el vector este de aquí, si se puede perfectamente dibujar para que lo veáis, es el vector este que va de B a C. Este vector tiene, vamos a poner un poquito, este vector es perpendicular al vector director de la recta T sub A. Este no me sirve como vector director, pero sí puedo tomar un vector, en este caso, que sea perpendicular al vector BC de la siguiente forma. Entonces lo que hacemos es coger U, va a ser igual, le damos la vuelta, como las coordenadas son menos 8, menos 4, le damos la vuelta, ponemos menos 4, menos 8 y una de las dos le cambiamos de signo, pues le voy a cambiar a la segunda, menos 4, 8. Este vector, el vector U, resulta que este vector es perpendicular al vector BC. Curiosamente, además, al hacer con este procedimiento tienen los dos el mismo módulo, pero son perpendiculares, que es lo que me interesa. Entonces la recta T sub A pasa por D y tiene como vector director el menos 4, 8. El punto D ya lo habíamos calculado antes, que ya no lo había puesto, pero lo voy a poner ahora. El punto D es 3 menos 1, 3 menos 1, y entonces me va a quedar que la recta T sub A pues pasa por el punto D, que hemos dicho 3 menos 1, así que va a ser x menos 3 partido de menos 4, porque el vector director es el vector U, que tengo aquí marcado, ese de ahí, menos 4, 8, igual a y más 1 partido de, en este caso, 8. Bueno, pues con esto queda calculado en este caso la recta, la mediatriz que pasa por el punto, o sea, la mediatriz del segmento BC. Y ya está. Me queda solamente la altura. Pues por último, tercer apartado, vamos a calcular la altura desde, me parece que pone el vértice A, altura desde A. A esta recta, altura desde A, la he llamado H sub A. Y esta recta, como es desde A, pues va a pasar por el punto A y luego va a tener un vector que es perpendicular al vector BC. Aquí lo veis también. Al ser la altura, cae perpendicular al vector BC que tenemos ahí. Bueno, pues ¿qué vector podemos coger como vector director de esta recta que sea perpendicular al BC? Pues el que cogimos antes, TU. Es perfectamente válido. Este vector que cogimos antes nos va a servir ahora también como vector director de nuestra recta que va a ser la altura. Así que vamos a coger ese mismo vector y ya está. En este caso, la recta H sub A pues va a pasar por el punto A, que tenemos sus coordenadas, que son 2, 6, así que esto me quedará pues x menos 2, y aquí me quedará y menos 6, porque es el vector 2, 6, o sea, el punto 2, 6, y como el vector u es el menos 4, 8, pues aquí pongo un menos 4 y aquí pongo un 8, y se acabó. Con esto ya tengo la recta que pasa por el punto A, y es la altura, en este caso, la que pasa por el punto A y es perpendicular al segmento BC. Bueno, pues la recta donde está la altura. Como veis, el ejercicio no tiene ninguna complicación, ni tampoco se necesitan excesivos cálculos, solo saber un poco lo que uno tiene que hacer unas pequeñas cuentas, pero muy poquitas, algún vector, una resta, etcétera, y enseguida, si no me piden nada más de la recta, con escribirla en una ecuación continua, pues queda bien. Vamos a repasar mínimamente lo que he hecho. Lo primero es, primero me piden la ecuación general de la mediana que pasa por A, pues en este caso la mediana, como va a pasar por el punto A, que está aquí, y va a pasar por el punto D, que es el punto medio, pues calculo primero el punto D, como lo tenemos aquí calculado, lo veis, y a continuación calculo el vector AD, y ya tengo entonces la recta que pasa por A y tiene como vector director AD, se escribe en la forma continua y se acabó. Bastante sencillito. El apartado B me piden la mediatriz. Para la mediatriz del segmento BC, de este segmento, necesito primero el cálculo del punto medio. Así que primero calculamos el punto medio, que es el punto D, 3 menos 1, que ya lo tenemos hecho antes. Y luego, a continuación, lo que necesito es un vector director, que me sirve el perpendicular
al vector BC. Así que, bien, calculo el punto medio, ya estaba calculado, calculo BC, calculo un vector perpendicular, que no es más que dar la vuelta y cambiar el signo a una de las coordenadas. Este vector U es perpendicular a BC y ya escribo la recta que pasa por el punto, en este caso 3, menos 1, que es el D, y tiene un vector director en el menos 4, 8. Bueno, tampoco es excesivamente complicado, ni los cálculos, ni tampoco el procedimiento. Y por último, queda la altura. La altura ya está casi todo hecho, porque la altura tiene que pasar por el punto A, que lo tenemos ahí, y resulta que esta altura tiene que caer de forma perpendicular al segmento BC. Como ya tenemos un vector, que era el menos 4, 8, que nos servía como perpendicular a BC, pues tomamos ese vector, el vector U, menos 4, 8, y pedimos que pase por A, y la recta pasa por ahí, tiene ese vector director. Pues aquí la tenemos escrita en forma continua y es la altura. Pues muy bien. Con esto se acaba el ejercicio, no es muy complicado y como siempre, si tenéis alguna duda me lo podéis poner en el canal, un correo electrónico o, bueno, si sois alguno de los alumnos me lo podéis preguntar en clase. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.